Pues muchas gracias. Yo no me voy a extender mucho, más que nada porque a mí lo que me interesa es que vosotros preguntéis dudas. Sobre todo me interesaba mucho responder a las preguntas que veo aquí de las personas que llevan una camiseta verde, que últimamente está de moda. No sé si es un anuncio de Heineken o es realmente que ustedes la llevan por algún motivo, pero después si quieren preguntar, fenomenal. Si no quieren Pensava que preguntar, aquí el pues que bueno. necessitaven era l'educació, però veig que l'educació poca. Molt poca. Hay que tener un poco de sentido del humor. Poca? Gens d'educació tenen. Mira. Insisto, si después quieren hacer preguntas, yo estaré encantado de respondérselas absolutamente a todos y, por supuesto, con respeto, con educación, un poco de sentido del humor, porque está todo tan crispado. Para empezar, no has tenido nada de Está todo... A mí me gusta la Heineken, no sé ustedes, pero... Pero venimos a escuchar, Ustedes- de momento te estábamos escuchando, pero... Si ustedes quieren escuchar, fenomenal. Si no Estábamos escuchando. quieren escuchar, también. De todos modos... Era un monólogo chistoso esto, me De parece, todos- ¿no? No venimos a eso, venimos a escucharlo. ¿Puedes proseguir, por favor? Gracias por darme permiso para seguir en la conferencia. De todas formas, insisto, si son tan amables, yo hago una exposición, les comento un poco la realidad, que a lo mejor ustedes no conocen, y después, si quieren, me hacen todas las preguntas que deseen. Ustedes y todos los demás. Insisto, vamos a poner un poco de humor al tema, que está todo tan crispado y tan convulso, que creo que es un poco triste. Vamos a hablar sobre educación. Bien. Si quieres, se sienta donde estoy yo. Bien. Dicho esto, yo agradezco a Martín Escudero, senador del Partido Popular, y a nuestro colaborador de la Fundación Círculo Balear en Menorca, Sergio Peralta, que me hayan hecho esta introducción, sobre todo deseando que quien tenía que presentarme, que era el diputado Antoni Camps, deseando para su hija una pronta recuperación, porque desgraciadamente tenía que estar aquí, pero no ha podido porque ha ingresado a su hija pequeña, y desde aquí le mando un fuerte abrazo y la pronta recuperación de esta niña. Dicho esto, permítame, yo vine aquí hace 10 meses para hablar de educación, en una situación que era un tanto distinta, solo con un año de diferencia. Y era un tanto distinta más que nada porque en aquella época el consejero de Educación era Rafael Bosch, y yo vine aquí y critiqué abiertamente a Rafael Bosch por incumplir un compromiso electoral que tenía el Partido Popular, que era el gobierno que estaba legitimado por el Parlamento, que había conseguido una mayoría absoluta con un programa electoral muy claro, donde se establecía primero la libre elección de lengua en todas las etapas educativas y después la introducción del inglés como lengua también a conocer y a mejorar. Efectivamente, como ha comentado Sergio, yo demití del gobierno porque entendía que no se estaba cumpliendo el programa y un año después Rafael Bosch fue cesado y se introdujo un nuevo equipo de educación en la consejería del gobierno balear. Lo cual, para los que defendemos la libertad lingüística y sobre todo para los que consideramos que el sistema de inmersión lingüística en catalán había que cambiarlo, por varios motivos. Primero, porque la mayoría de la ciudadanía así lo votó en unas elecciones democráticas, y segundo, por los resultados de fracaso que ha supuesto la inmersión lingüística en catalán. Dicho esto, llega un nuevo equipo de educación con la consejera Joana Maria Camps, con quien, por cierto, he tenido el placer de venir aquí en el vuelo de Palma a Mahón, que me traslada un saludo a todos ustedes. Y, bueno, pues realmente ha habido un cambio sustancial. El cambio se ha producido sobre todo porque ha entrado en vigor un nuevo decreto, un decreto de trilingüismo, donde establece dos cosas muy claras, principalmente. Primero, la libre elección de lengua en la primera enseñanza, y después el reparto de las asignaturas, el reparto de las asignaturas a partes iguales de las diferentes materias escolares. Bien, hay que hacer un inciso. Realmente este no era el compromiso electoral del Partido Popular. Esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, que además hemos tenido mucho que ver en que un programa electoral del PP llevara esta circunstancia, la libre elección de lengua, en su programa. Y es que la libre elección de lengua, con este decreto, solo se establece hasta el segundo ciclo
de primaria. A partir del segundo ciclo, como digo, se reparte a partes iguales entre las lenguas oficiales y el inglés. Si bien este no es el decreto que nosotros queríamos, ni desde luego el que había dicho el Partido Popular que iba a cumplir, nos parece que es una buena medida para empezar a cambiar la situación educativa en Baleares. Creemos que un sistema que se ha visto fracasado totalmente, porque ahí están los resultados, algo había que hacer y algo había que cambiar. Sobre todo, insisto, porque por una parte hay que respetar las libertades de las personas y por otra parte hay que intentar mejorar la calidad educativa. Yo no sé qué les habrán dicho por ahí que defiende la Fundación Círculo Balear, pero la Fundación Círculo Balear defiende la libertad de todas las personas a poder escolarizarse en la lengua que elijan entre las dos oficiales, para garantizar el derecho de los hablantes de ambas lenguas. Nosotros haríamos una campaña, les puedo asegurar, completamente contraria a cualquier gobierno de turno si impidiera que se pudiera escolarizar a un niño en marroquí. Eso no les queda la menor duda. Y así consta en nuestros estatutos y así consta en todas las intervenciones que hemos hecho, todas nuestras acciones, todos nuestros actos. Garantizar el derecho de los hablantes de ambas lenguas, que es lo que se hace en cualquier democracia occidental. Lo que no se hace en ninguna democracia occidental es imponer una lengua como exclusiva para la escolarización de los niños. Si esa lengua exclusiva para la escolarización de los niños fuera el español, igualmente lo criticaríamos. Porque lo que se intenta, y lo que es creo que lo mejor para las personas, es primero que puedan elegir y después que tengan un conocimiento suficiente de las lenguas oficiales del lugar donde viven y sobre todo, en el mundo que vivimos en el 2013, en un mundo globalizado, que tengan un buen conocimiento del inglés. Se han dicho muchas cosas sobre el TIL, pero muchas de ellas no son ciertas. Se ha dicho desde que este decreto obliga a hacer, por ejemplo, las matemáticas en inglés, este primer año. Eso no es así. El decreto no dice nada de eso. Se ha dicho que en primero, en tercero y en quinto de primaria, que es donde este primer curso se empieza a aplicar, pues se va a tener que hacer conocimiento del medio, por ejemplo, en inglés. Tampoco dice eso el decreto. Se ha dicho que cuando se dictó un auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que derogaba el calendario de aplicación, que eso tiraba por tierra el decreto en sí. Tampoco es cierto. Lo que decía ese auto muy claramente es que ese calendario de aplicación, por defectos formales, había que volverlo a hacer y que desde luego consideraba, yendo un poco más allá incluso de las funciones del propio Tribunal Superior de Justicia, que el nuevo decreto era un arma muy beneficiosa para los alumnos de Baleares. Lógicamente, cuando ese auto sale a una semana del inicio de curso, pues la única vía que queda para poder iniciar un curso con una ley en vigor es hacer un decreto ley, que se hizo la semana siguiente, y que pues, rectificó esos errores formales que habían en el decreto TIL. Fundamentalmente en lo que era el calendario de aplicación y después en las instrucciones que desarrollaban ya famoso artículo 20, el artículo 20 que queda derogado por el nuevo decreto ley. Dicho eso, claro, cuando uno ve lo que ciertos medios de comunicación plantean o se ven ciertas manifestaciones de colectivos que dicen representar a todos los padres o otros colectivos que dicen representar a todos los docentes, pues hombre, cierta manipulación sí que hay. Primero porque ningún colectivo representa ni a todos los padres ni a todos los profesores, eso para empezar. Y segundo porque además se transmite una idea que es que toda la ciudadanía está en contra de esta nueva normativa. Y yo siento decir, o no lo siento por nada, que no es así. O sea, realmente la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con una nueva normativa que respeta los derechos de todos y que introduce el inglés para mejorar los conocimientos. Yo, sinceramente, me gustaría que ya sé que es farragoso, porque también este decreto se distingue por lo farragoso que es en muchos de sus artículos, pero les animo a que se lo lean, de verdad. Si algún día no pueden dormir, yo les animo a que se lo lean porque
está bien, está bien. Está bien por una parte porque es farragoso, pero por otra parte, eso nos gusta mucho a los abogados, pero está muy bien sobre todo por lo que plantea, y sobre todo porque cómo lo plantea y cuándo tiene previsto que se aplique lo que dice ese decreto, sobre todo en lo referido al inglés. Yo no puedo entender de ninguna de las maneras lo que está sucediendo con estas convocatorias de huelga. Y no puedo entenderlo por un motivo muy sencillo. Por supuesto que hay que defender el derecho a la huelga, solo faltaría. Es un derecho reconocido, incluso constitucionalmente, y solo faltaría que nadie pudiera llevarlo a cabo, solo faltaría. Ahora, cuando ese derecho a la huelga se convierte en un arma de chantaje al gobierno de turno para hacerle cambiar una norma que a fin de cuentas aprueba, porque tiene la mayoría de los ciudadanos que así se lo han dicho y que democráticamente tiene que hacerlo, y sobre todo cuando en esas manifestaciones o en esas convocatorias de huelga se utilizan a menores de edad sin autorización paterna, es cuando realmente uno pues le molesta. Y le molesta por varios motivos. Primero, ya no solo de un punto de vista ético, que es llevar a los niños a actos políticos como hemos visto durante estos días, que lo hemos visto, pero eso es responsabilidad de los padres. Lo malo son aquellos niños que estaban allí sin saberlo sus padres. Eso es otra cuestión. Y ya no por el tema ético, sino por el tema legal. Y es que eso es ilegal. Entonces, los que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho, no podemos consentir que se vulnere la ley, y mucho menos utilizando a menores. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los actos que se han llevado a cabo desde que se aprobó este nuevo decreto. Estos actos, además, y estas convocatorias de huelga se han hecho coincidiendo con el inicio de curso. Realmente se podría haber evitado también, se podría haber hecho esta convocatoria al inicio del mes de septiembre e intentar llegar a alguna vía de solución. Porque por otra parte, cuando se ha intentado negociar, bueno, pues todas aquellas cuestiones que tenían que ver con los temas laborales, con los temas organizativos y demás, se han consensuado todos. Y ahí están las actas que se pueden ver. Todos los puntos organizativos y laborales se han consensuado. Pero claro, cuando el punto clave para poder retirar la convocatoria de huelga es retirar el decreto, pues es difícil encontrar una solución. Más que nada porque el gobierno, desde luego, lo estaría haciendo muy mal si retirara un decreto que es un compromiso electoral que tiene con la mayoría de los ciudadanos. Y yo, sinceramente, si creemos en la democracia, los que tienen la potestad para legislar son los parlamentos. Y en un parlamento, que está compuesto por una serie de partidos y una serie de diputados, que la ciudadanía además transmite a estos señores que cumplan con una serie de compromisos, y uno de ellos, pilar fundamental, era el cambio de la normativa en la educación, porque así se dijo y así consta en el programa electoral, pues son los que tienen que legislar. No legislan los docentes, igual que no legisla la policía ni legisla el ejército, solo faltaría. Para una cuestión educativa, lo siento, pero no legislan los docentes. Los que legislan son los parlamentos. Si esto es una democracia, que lo es. Imperfecta, con muchos errores, pero lo es. Por supuesto que hay que consensuar las medidas con el sector educativo, faltaría más. Y consensuar la aplicación, pues claro que sí. Pero es que, no sé si alguien se ha leído el decreto que contemplaba, para empezar, una aplicación de 5 años. O sea, no es de hoy para mañana. No es aprobamos el decreto hoy y lo ponemos en marcha con el tema del inglés mañana. No, son 5 años de aplicación. Esto consta aquí, en las normas y en el decreto. Con lo cual, es ahí donde hay que negociar con el sector educativo. Lo que pasa es que, claro, cuando se introducen ahí otras dinámicas y sobre todo se convierte en una reivindicación política es cuando ya perdemos la razón, completamente. O cuando hacemos convocatorias, secciones, por ejemplo, como la de hoy, la de vaciar las aulas, promovida por la Federación de Padres de aquí, de Menorca, pues es cuando las cosas empiezan a ir mal. Sencillamente porque no se puede incitar al absentismo escolar. No lo digo yo, lo dice la normativa. Entonces, hay muchas formas de protestar y hay muchas formas de reivindicar y hay muchas formas de quejarse. Pero lo que es fundamental es trasladar esas quejas fuera de los centros escolares. Ya está bien de utilizar los centros escolares como sitio idóneo para hacer política. Es que algunos se pasa por algunos institutos y colegios y parecen sedes de partidos políticos.
lleno de pancartas con alusiones al gobierno de turno, que si tiene que irse, que si no, que si las leyes son buenas, que malas, símbolos y banderas anticonstitucionales. Pero esto en un centro educativo en ninguna parte del mundo sucede. Esas protestas me parece fantásticas hacerlas, pero no dentro del centro, sino fuera, y no implicando a los niños. Pero es que si basamos toda la negociación en eso, en querer retirar un decreto, en querer seguir haciendo exactamente lo que se ha venido haciendo hasta ahora durante los últimos años, que es adoctrinamiento político de muchos docentes, no de todos, por supuesto que no, pero de una parte importante sí, y ahí están las denuncias, y ahí están las pruebas. Eso es algo que no se puede consentir en democracia. Y por eso muchas de estas acciones no se entienden, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice este decreto. Porque lo decía muy bien Martín Escudero cuando empezaba su exposición. En España tenemos un grave problema con la educación nacional. Para empezar, que no es nacional, que está repartida en 17 autonomías. Claro, si ya es deseable que se llegara a un gran pacto de educación entre las grandes fuerzas políticas para que hubiera una continuidad y no se cambiara de ley cada 2 por 3, que tiene toda la razón del mundo lo que decía Martín Escudero, pues si ya no se ponen de acuerdo, ni tan siquiera los gobiernos del mismo color, porque todas las leyes que tenemos en vigor han sido leyes del Partido Socialista, que han cambiado a su vez el propio gobierno socialista, ¿cómo va a llegar a acuerdos si incluso las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, donde a su vez legislan a su manera y de forma inconexa con el resto del país? Que tengo que decírselo, es que esto no pasa en ningún país europeo. No hay ningún país europeo con 17 sistemas educativos diferentes. Creo que la LOMCE se queda corta en muchas cosas son mejorables, pero intenta solucionar problemas graves que tiene este sistema educativo. Un sistema educativo, hay que recordar que en Baleares roza el 40% de fracaso escolar, que es que estamos a la cabeza de Europa de fracaso escolar. Digo yo que algo habrá que hacer si el sistema está claro que ha fracasado. Porque cuando algo fracasa, cuando algo funciona mal, pues se trata de cambiarlo. Ahora, si seguimos parcheando y diciendo que está fatal eso de estar en el informe PISA, de estar a la cola de todo y tal, pero seguimos en lo mismo, con los mismos sistemas educativos, todo igual, pues es que tenemos el ejemplo, es que llevamos 25 años en caída libre y esto no tiene fin. Por eso cualquier norma que intente solucionar ese problema, yo creo que tiene que ser bienvenida. Y por supuesto, si encima se puede llegar a acuerdos con el sector educativo, que es quien tiene que llevarlo a la práctica, pues mucho mejor. Pero ahí termina la facultad de los docentes y de las personas implicadas en la educación. Son, y si hay algunos de aquí, sois empleados públicos. Empleados públicos que tienen que cumplir una normativa que se dicta por un gobierno o por una ley en un parlamento. Y ahí está la obligación del empleado público. El empleado público podrá protestar, mostrarse disconforme, tal, fuera del ámbito y en el ejercicio de su cargo. Por eso una de las cosas que sí, sinceramente, demuestran que esta huelga es una huelga política, es que se ponga a negociar, uno de los temas fundamentales sea la ley de símbolos. ¿Qué tiene que ver la ley de símbolos con los problemas en la educación? Que por cierto, tengo que decírselo, me parece absolutamente innecesaria la ley de símbolos. Más que nada porque lo que recoge la ley de símbolos ya está contemplado en la normativa actual. Si uno se ve el Estatuto Básico de Empleado Público, la ley de 2007, está clarísimo que cualquier empleado público, en el ejercicio de su cargo, tiene que ser escrupulosamente neutral, política e ideológicamente. Es decir, hacer manifiestos, banderas independentistas, carteles en contra del gobernante de turno, eso es ilegal. Pero ya no hace falta la ley de símbolos, es que es ilegal actualmente. Por eso están nuestras reclamaciones presentadas ante la administración pública y por eso, si no responden, acudiremos a los contenciosos administrativos, a los tribunales, para que resuelvan esta cuestión. Porque es que lo que no se puede permitir es que ciertos sectores salten la ley a la torera. Y la ley en una democracia es igual para todos, y no para unos sí y para otros no. Y les digo que hablo con conocimiento de causa, porque si no, que me digan por qué cierto sector de los profesores, o algunos de los que estáis aquí, si queréis me lo decís directamente después en el turno de preguntas, por qué se ponen o os ponéis en pie de guerra ahora, con la normativa nueva. Habiendo llegado hasta un 40% de fracaso escolar,
que habiendo llegado a situaciones donde los recortes en la educación se producían desde hace 4 o 5 años y nadie convocaba ninguna huelga, ojo, que yo creo que lo último que hay que recortar es en educación, ¿eh? O sea, yo soy de la opinión de que los países donde cobran bien y donde se valora bien a sus maestros y a sus médicos y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un país que evoluciona y es un país que tiene bienestar social. Pero puestos a recortar por parte del gobierno, que vienen haciendo, les insisto, desde hace 4 o 5 años, ¿por qué nadie movía un dedo ni nadie convocaba ninguna huelga? ¿Por qué se ha hecho ahora cuando se aprueba una normativa que lo único que pretende es poner algo de sentido común en un sistema educativo, sobre todo en el aspecto lingüístico? Porque vamos a ser claros, aquí el único problema que ha habido es por el tema lingüístico. No lo digo yo, lo dice la propia Asamblea de Docentes, el señor Guillem Barceló, que en la 4ª o 5ª reunión, no sé, porque ya he perdido la cuenta, dijo claramente, y se lo puedo decir además porque yo estaba allí, que ellos no tenían ningún problema con el inglés, realmente el problema lo tenían con el catalán, porque no se quería acabar con un sistema de inmersión en catalán. Esa era la razón, que no digo yo, lo dijo el señor Guillem Barceló. Con ese planteamiento, que alguien me diga a mí cómo se puede llegar a un acuerdo. Además, ¿qué acuerdo vas a llegar si la mayoría de ciudadanos es justo lo que no quieren? Entre otras cosas, porque les recuerdo que un sistema de inmersión lingüística obligatorio en catalán o en cualquier otra lengua es ilegal. Y así lo dicen 5 sentencias del Tribunal Supremo y 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Los sistemas de inmersión se pueden aplicar mientras sean voluntarios, no obligatorios. Entonces, yo, sinceramente, si aún me dijeran, no es que este sistema de inmersión en catalán ha sido la panacea, tenemos unos resultados espectaculares. Hombre, con un 40% de fracaso escolar, no sé. No digo yo, por supuesto, que la inmersión en catalán sea la causante del 40% de fracaso escolar, ni mucho menos. Pero sí que influye, por ejemplo, en 10 puntos. No lo digo yo. Lo dice nada más y nada menos que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, un órgano dependiente de la Generalitat de Catalunya. Nada sospechosa de manipulación españolista, ¿eh? La Generalitat de Catalunya es la que, en un estudio que además todo el mundo puede consultar, de hace 2 años, del año 2011, cuando valora los índices de fracaso escolar, uno de sus parámetros es la lengua, por primera vez. Y distinguen si la lengua del alumno que habla en casa es el catalán o la lengua del alumno que habla en casa es el castellano. Bueno, pues entre los que hablan castellano hay 20,4 puntos. Entre los que hablan catalán hay 10,5. 10 puntos más de fracaso escolar entre las familias castellanohablantes de aquellos niños que se integran en un sistema de inmersión en catalán desde pequeñitos. No lo digo yo, lo dice la Generalitat de Catalunya. Y yo animo a que cualquier persona lo pueda consultar. Después, si quiere, hacer las preguntas. Entonces, si estamos ante un sistema que por una parte es ilegal, y lo dicen las sentencias de los altos tribunales, por otra parte influye en el fracaso escolar, nada más y nada menos que 10 puntos. Por otra parte hay una sociedad, una gran mayoría de la sociedad que vota a un partido que en su programa electoral y pilar básico de su campaña electoral es acabar con este sistema de inmersión en catalán. Y lo pone en marcha. Por supuesto que la gente tiene todos los motivos del mundo para protestar. Ahora, lo que no tiene ningún motivo, ni ningún derecho, ni ninguna legitimidad, es para hacer retirar el decreto y la norma. Porque eso no puede ser. Oiga, es que nosotros, en el año 2009, la Fundación Círculo Balear hizo una manifestación de 20.000 personas. Nosotros no teníamos autocares, ni teníamos ayuntamientos a favor, ni nada por el estilo, pero sacamos a la calle 20.000 personas reivindicando esa libertad lingüística. Es que ni nos recibieron. Menos estos señores han podido recibirles, yo creo que van 10 veces. Ni nos recibieron. Y no pretendíamos de ninguna de las maneras que el gobierno del señor Antich y los múltiples partidos nacionalistas que estaban con él legislaran como nosotros decíamos, sino reivindicábamos una postura que estaba ahí en la sociedad y que después en las siguientes elecciones se demostró que era la mayoritaria. Por cierto, una manifestación donde estaba el señor José Ramón Bauza. Entonces, yo creo que hay que poner un poco de sentido común y sobre todo de respeto a la democracia y de respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y sobre todo, no intentar secuestrar el ámbito educativo con aulas vacías o con
huelgas indefinidas que no nos llevan a ninguna parte. Sí, a alguna parte sí, a perjudicar a los alumnos que llevan no sé cuántos días sin dar clase. Entonces, les digo, yo hago con conocimiento de causa, porque yo les he traído unos documentos gráficos que no he visto que en ningún momento los que ahora protestaran por estos hechos. ¿Puedes poner? Esta fotografía, esto es Correllengua, creo que aquí también se hace. Esto no es en una calle ni nada por el estilo, esto es dentro de un centro escolar, en horario lectivo. ¿Tú puedes pasar a la siguiente foto? Estos son alumnos, la siguiente, que llevan una bandera independentista, leen un manifiesto en favor de los Països Catalans y lo llevan ahí puesto de salses o guardamà y de fraglamó, ustedes también les incluyen, defensem la nostra llengua. Esto, en un centro educativo, no se puede consentir, porque esto es ilegal. Hacer política, llevar banderas independentistas, leer manifiestos en horario lectivo en el centro escolar es una barbaridad. A mí me hubiera gustado ver las protestas de los docentes de este centro en concreto diciendo que se estaba haciendo política dentro de las aulas. No vi ninguna protesta. Hay otros casos, como el Instituto de Porreras, donde a unos docentes que se les ocurrió, nada más y nada menos, que aumentar las horas que impartían enseñanza en un 1% de clases en español, en un sistema de inmersión en catalán, como el Instituto de Porreras, pues se encontraron la notita de arriba, que por cierto, luego dicen que la competencia gramatical en español es igual que en catalán, pero vamos, con leer esa nota, está bien, ¿no? Esa es una notita que le dejaron a ese profesor de filosofía que intentó aumentar un 1% del horario lectivo las horas en castellano. Y luego lo de abajo es una glosa de un niño de 10 años donde se puede ver ahí, a l'Institut de Porreres parlaven el català, ara uns desconeguts ens canvien el parlat, no volem el castellà perquè no és la nostra llengua, per això vos deim i clar, ja vos no podeu anar. Esto es un niño de 10 años. Bien. ¿Sí puedes pasar? Este es el mismo Instituto de Porreras, donde al director que había permitido aumentar un 1% las horas de español, pues se encontró con este regalito en la puerta del instituto. Yo creo que eso sí que es motivo de protesta, de cacerolada, de indignación y de denunciar a los señores que coaccionan a los demás. Vamos. Y el Instituto de Santa María, cuando uno entra en el colegio, pues se encuentra con este mural. Ya no es un mural, lo digo porque hayan perfeccionado, y es una cerámica que además muy bonita, está muy bien hecha. Y eso es lo que se encuentran los alumnos al entrar en el hall de su instituto, un mapa de eso que llaman Països Catalans, que entre otras cosas es una entelequia que no ha existido jamás y desde luego no va a existir. Pero vamos, eso que tiene una intencionalidad clara es lo que se encuentran los alumnos cuando entran en ese instituto. Bien, yo entiendo entonces, cuando uno ve estas circunstancias, que haya un sector de los docentes que tienen pues un sentimiento nacionalista que protesten ante esta nueva normativa. Porque claro, cuando esta normativa acaba con lo que se ha utilizado como arma política, que es ese sistema de inversión lingüística en catalán para acabar en estos països catalans y banderas independentistas y demás dentro de los centros escolares, pues uno pues lo entiende, como hemos visto en las imágenes de la TV3 en Cataluña, donde ya llevan 30 años de adoctrinamiento, porque esto es adoctrinamiento político en las escuelas, y vemos a niños pues, pintados con banderas independentistas, diciendo que España se tiene que rendir y que estas cosas. Pues, desde luego, los que creemos en una educación sin politización ninguna, esto nos parece indignante, porque es que encima ahí a lo que se incita es a la ruptura de un Estado constitucional y democrático como es el nuestro. Porque si a alguien no le gusta este Estado democrático y constitucional, que utilice las vías que la propia Constitución
previene para estos casos, pero que no intente además utilizar a los niños para hacer este tipo de política. Sinceramente, porque ya no es que sea éticamente reprobable, sino es que es, insisto, ilegal. Cuando llegamos a esta situación, claro, uno ve, lógicamente, que los padres pues, se van indignando. Y es que es normal, porque los padres, después de ver varios días donde los que intentan dejar a los niños en el colegio no les dejan, o les dicen que si tienen que ir al colegio que los lleven con una camiseta de un determinado color. No diré lo de Heineken porque madre mía cómo se me ponen ustedes. O sea, color verde, tranquilo, nada. Sinceramente, es normal que se lleguen a indignar, porque esas protestas lo que no se puede hacer jamás es utilizar a los niños, y mucho menos, es que no se puede consentir. Entonces, yo recomendaría, y así lo hemos trasladado en alguna que otra ocasión, a los docentes que recuperen ese sentido común y realmente que intenten canalizar ese intento de reforma por otras vías, sin intentar vaciar aulas, sin intentar hacer de los centros un sitio asfixiante, porque hay padres que nos han llegado llorando por la asfixia que sienten cuando tienen que dejar al niño rodeado de camisetas verdes con proclamas en contra del gobierno o diciendo 1000 barbaridades de una normativa o de otra. Eso en el centro educativo es bastante triste verlo, la verdad. Yo es una recomendación que hago y desde luego sería bueno que lo hicieran, más que nada porque el apoyo social cada vez es menor para los convocantes de la huelga y al final es una pena porque por una parte de los docentes que hayan dado muestras de irresponsabilidad al final va a acabarse desprestigiando a un colectivo que es importantísimo, que hacen un trabajo estupendo, que además se esfuerzan porque muchos sí que tienen una vocación de servicio para ayudar a los demás y sería una lástima seguir utilizando las aulas para esto. Yo les hablo aquí de actos claros y de imágenes que nos demuestran hasta qué punto llega el adoctrinamiento. Pero es que encima, concretamente, en el tema de estas convocatorias de huelga, existe una manipulación espectacular. Pero espectacular. Yo la verdad es que si había que hacer un máster de manipulación, lo haría, les daría la máxima calificación a esa cierta parte de convocantes y luego a una serie de medios de comunicación que gustosamente se han prestado a ello. Porque han habido una serie de manifestaciones, ustedes lo sabrán, la más numerosa fue en Palma de Mallorca, y allí pues se llegó hasta 80.000 personas, 70.000 personas según delegación de gobierno, 80.000 personas según la propia Universidad de las Baleares. Y claro, oye, es gente, ¿eh? La verdad es que había ahí bastante gente. Pero claro, ahí podía haber gente, por una parte, que fuera nacionalista, tanto su derecho a manifestarse y reivindicar lo que quiera, y por otra parte había gente que ni sabía que estaba ahí por lo que estaba. Y eso es realmente cuando da muestras de decir, pues, ¿qué se está haciendo con la educación o qué se está transmitiendo a los ciudadanos con esta nueva norma? Miren, hay un vídeo donde una entidad colaboradora de la Fundación Círculo Balear, que es la Asociación de Estudiantes Libres de Baleares, fue a grabar el in situ en la manifestación. Es un documento gráfico, dura 15 minutos, pero solo les pondré unos cuantos minutos al inicio para que no se aburran. Pero yo creo que es bastante interesante. Simplemente mírenlo y escuchen la entrevista, porque es bastante interesante. Sí, se oye, ¿eh? ¿Se oye? Ni se oye ni se ve. De todas formas está subtitulado. La letra verde es la respuesta del entrevistado. La letra negra es el entrevistador.
organización respecto a la cuestión. Sí, esatto. Unirsi va corretto, realmente. Sí. Ah, io quando leggo, hi ha moltes matèries que són molt difícils de... Básicamente en matemáticas de manuales y no vale la pena. Sí, per exemple, sí. Però trobo que no pot sortir mai bé, no? És que no volem deixar com a quadre de manera... no sé. Trobo que s'hauria d'anar fent, a lo millor, no assignatures tan difícils, a lo millor en anglès, i fins i tot trobo que no s'hauria de fer 100% en anglès, perquè és veritat que aprendíem anglès, però també s'ha de l'assignatura en concret que estem fent. Exacte. Vamos a continuar porque ya digo son 15 minutos, de todas formas está colgado en nuestra web, está en Facebook, está en todas partes. Y yo les animo a ver un documento que demuestra, por una parte, que hay gente ahí que está convencida porque lo que quiere es un sistema de inversión en catalán, y hay otra gente que está ahí y que resulta que está a favor de lo que dice el decreto y no lo sabe, y está en la manifestación. Con lo cual, es verdad que yo creo que el gobierno balear, una vez más, la política de comunicación del Partido Popular, ha vuelto a fallar, porque se podía haber explicado mucho mejor. Con todos los respetos aquí a los representantes del Ayuntamiento de Mahona, que por cierto no ha agradecido su presencia, al señor Simón Gornés y al señor Salvador Botella, que les agradezco que hayan venido, pero que es verdad, muchas veces la comunicación y la forma de transmitir lo que se está haciendo, pues o no llega o se explica mal, o tarde, como se ha hecho en este caso. Pero bien, dicho esto, pues sí que como reflexión final, y si quieren plantearme unas preguntas, pues encantadísimo, sí que, vamos, nuestra postura, ya les digo que hemos tenido mucho que ver, porque les hago un pequeño recordatorio. Este tema, realmente que la libre elección de lengua o que el trilingüismo se lleve en la educación es un triunfo de la sociedad civil, porque este tema estaba completamente muerto hace 6 o 7 años. Hasta que una serie de grupos, de entidades cívicas, de fundaciones como la nuestra, reivindicaba abiertamente que teníamos todo el derecho del mundo a tener un sistema educativo como en el resto de Europa.
no teníamos por qué seguir con un sistema que además nos provocaba, incidía claramente en un claro aumento de fracaso escolar. Bueno, pues poco a poco, en un tema de que nadie hacía caso, porque les recuerdo que incluso los gobiernos del Partido Popular habían legislado como si fueran un partido nacionalista más hace años, empezando por no solo la ley de normalización lingüística del 86, sino con el decreto de mínimos del 97, que nunca fue de mínimos, sino que fue de máximos. Pues bueno, poco a poco esa sociedad civil ha ido calando, y es verdad que este gobierno actual del Partido Popular y esta dirección del Partido Popular recogió eso en su programa electoral, como recogieron otros partidos constitucionales, como también Unión Progreso y Democracia, el propio Ciudadanos y demás, pero quien ganó las elecciones, que fue el Partido Popular, con una amplia mayoría y haciendo además en su campaña electoral un pilar básico del tema educativo, pues consiguió una amplia victoria. Y sinceramente, yo creo que los ciudadanos es lo que quieren. Acabar de una vez por todas con la politización en las aulas, dejar a los niños tranquilos aparte de todos estos temas, garantizar los derechos de los hablantes de todos, de los hablantes de una lengua y de otra, recuperar, por cierto, el menorquín, el mallorquín y el ibicenco, donde, por cierto, se arrasa con el catalán estándar completamente. De hecho, si algo tiene que preocuparse tanto el mallorquín, el menorquín y el ibicenco, es precisamente del catalán estándar, que es el que acabará sustituyendo al menorquín que hablaban, en este caso, sus padres, sus abuelos. Y si no, fíjense en lo que hablan los niños, que hablan una cosa que no saben ni lo que es. Entonces, yo creo que defender lo propio es lógico, siempre desde un ámbito de libertad, sin intentar imponer nada a nadie, que eso es muy importante en democracia, y sobre todo hacer caso a las mayorías. Y las mayorías en democracia son las que votan cada 4 años. Que ojalá se llegue a ese gran pacto por la educación y se llegue de una vez por todas a que no cada 4 años se cambie de normativa, porque esto sí que es auténticamente de locos, y que impere el sentido común, simplemente escuchando a la ciudadanía, que muchas veces es la que más sentido común tiene, y que en unas bases claras se consiga mejorar la calidad educativa. Está claro que esto no es un problema de Baleares, es un problema de Cataluña, es un problema de todos, es un problema nacional. Porque esto nos llevaría a otro debate muy interesante, que es las grandes reformas estructurales que necesita este Estado, donde está claro que es completamente insostenible el actual sistema que estamos llevando a cabo. Pero es verdad que empezando desde la autonomía y con sentido común y con normas que garanticen los derechos y que mejoren la calidad educativa, podemos mejorar los actuales resultados. Y sinceramente, ya está bien de tanto conflicto y enfrentamiento y demás, que ya estamos pasándolo mal todos para que encima también en el ámbito educativo existan estos conflictos. Nada más, muchas gracias y buenas noches.